El presente video tiene como objetivo explicar cómo crear una base de datos en SQL Server utilizando el Management Studio. Para iniciar vamos a crear una base de datos muy simple con una sola tabla que estamos viendo aquí en la pantalla, que es la tabla personas, que tiene los siguientes campos que los voy a explicar antes de pasar a la herramienta. Vamos a utilizar un campo llamado ID persona, que va a ser el campo que nos va a servir de llave primaria, y va a ser un campo autonumérico que él solito se va a incrementar de uno en uno. Vamos a tener el campo per identificación, donde vamos a guardar el número de documento de la persona. Este es un campo también que es un campo único, no se va a repetir en la tabla. Tenemos el campo per nombre, donde vamos a guardar los nombres de la persona. El otro per apellidos, per género, donde vamos a guardar si es femenino o masculino. Per correo, también es un campo único, no se repite en toda la tabla. Y el campo per fecha de nacimiento, que va a ser de tipo date o de tipo fecha. Bueno, entonces vamos a abrir la herramienta. Para eso es indispensable que ustedes hayan instalado y tengan en sus computadores la herramienta de SQL Server y que hayan instalado también la herramienta Management Studio. Entonces vamos a ingresar a ella. Aquí está SQL Server Management Studio. Bueno, al arrancar aparece esta ventana donde aparece el tipo de servidor. Nosotros nos vamos por el motor de bases de datos, aparece el nombre del servidor, y en la instalación, si ustedes han escogido autenticación de Windows, entonces la dejamos como aparece ahí y le damos conectar. Inmediatamente se conecta el servidor. Aquí nos indica que el servidor ya está activo, está funcionando. Entonces aquí aparece una opción de bases de datos. Vamos a abrir la pestaña y aquí aparece que hay una base de datos que se llama prueba. Voy a darle en bases de datos, botón derecho del mouse, le decimos nueva base de datos y le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar, por ejemplo, agenda. Vamos a llamar agenda. Le damos el nombre y en la parte inferior le damos a aceptar. Aquí ya nos ha creado la base de datos. Abrimos la pestaña y aquí nos aparece todas las posibilidades. Si vamos a crear tablas, si vamos a crear vistas, si vamos a crear procedimientos almacenados, bueno, diferentes servicios que podemos y objetos que podemos crear. Entonces nos vamos para tablas y le damos botón derecho del mouse y vamos a crear una nueva tabla. Al crear una nueva tabla nos aparece esta vista para que empecemos a crearla. Entonces vamos a crear los nombres de las columnas. Entonces ID de persona va a ser de tipo entero. Entonces aquí aparecen los tipos. Entonces vamos a escribir INT, que es de tipo entero. La tercera columna es que si permite valores nulos. No, aquí no va a permitir valores nulos. La siguiente, per identificación. Aquí puede ser un nvarchar de 15. Número de documento no tiene más de 15 caracteres. Per nombres, que sea un nvarchar de 50. Per apellidos, lo mismo. De acuerdo al diagrama, entonces per género, también un nvarchar, también puede ser de que si vamos a colocar femenino o masculino, eso no tiene más de 12, puede ser 12. Per correo, nvarchar de 50 podemos poner. Y per fecha de nacimiento de tipo date. Aquí hay varios date, time, solo coloquemos date. ¿Listo? Bueno,
Y esa es la forma como podemos agregar campos y escoger acá el tipo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y los requerimientos. Bueno, lo otro, ¿cómo le coloco yo que el campo pide personal llave primaria? Entonces yo me ubico acá en esa celda, en la primera celda fila, le doy botón derecho del mouse y le digo establecer clave principal. Bueno, antes de eso le recomiendo por el menú herramientas y opciones, en la parte de diseñadores, tener deshabilitado acá donde dice impedir guardar cambios que se requieran volver a crear tablas. Es mejor deshabilitarlo tal como lo muestran ustedes en pantalla, para que cuando hagan un cambio y necesiten volver a hacer algún cambio en una tabla se los permita hacer y que no tenga que ser por código. Antes de continuar vamos a guardar la tabla. Entonces le doy guardar y le voy a decir que esta tabla se llama personas. Bueno, entonces continuamos. Ya hemos dicho que este campo es la llave primaria. Nos falta configurarle algo a ese campo, decirle que ese campo es un campo autoincrementado. En SQL Server se hace por esta opción, seleccionamos el campo y en la parte inferior, en las propiedades de la columna, buscamos la parte que dice especificación de identidad y acá seleccionamos que sí. Eso es muy parecido con en MySQL, que sea auto increment. Esa es su igualdad. Bueno, entonces ya configuramos bien ese campo, que es la llave primaria y que es identity, se llama acá, ¿no? Después pasamos al campo per identificación. Per identificación es un campo único, no se va a repetir tampoco en la tabla. Entonces yo le doy en la fila botón derecho del mouse y le digo que voy a crear un índice. Aquí ya aparece el de la llave primaria, entonces vamos a agregar uno. Y en la parte derecha, acá en esta parte, decimos qué tipo de índice es, entonces va a ser, claro, único. ¿Y a qué columna o a qué campo? Entonces a la columna per identificación. Y aceptar. Y cerrar. Lo mismo hacemos con per correo, también es un campo único. Entonces vamos a ir a crear un índice, le damos a agregar, que es clave única, y el campo es per correo. Como se pueden estar dando cuenta, al índice le llama pk raya personas, que es el primary key, la llave primaria, y los otros índices los llama con ix raya al piso el nombre de la. Si le doy otra vez acá a ver los índices, entonces hay un índice que llama personas, el otro personas raya 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que de esta forma hemos creado ya nuestra tabla. Podemos guardar y vamos a cerrar. En la parte izquierda donde aparecen tablas, si abrimos la pestaña ya nos aparece la tabla personas. Si yo quiero ver su contenido, le doy botón derecho del mouse y le digo que me permita editar las primeras 200 filas. Aquí no, en este momento no hay ni uno, entonces vamos a ingresar uno a manera de ejemplo. Entonces voy a colocar acá 11 Pedro Ruiz masculino Ruiz arroba yahoo.com y la fecha de nacimiento voy a colocar acá 20 de diciembre de 1978 y le damos enter y automáticamente me pasó al segundo registro. Mire que ya el primer registro, el ID de persona colocó en 1, él lo colocó de manera automática y así sucesivamente. A medida que agreguemos vamos pudiendo agregar. Si nosotros agregamos, por ejemplo, voy a agregar otra persona con el documento 11.
nos debe salir un error donde nos informa que hay un índice que está duplicado, ¿ya? Y nosotros podemos darnos cuenta que sabemos que en el campo per identificación no puede ser idéntico porque se declaró como campo único. Entonces yo debo de ir a cambiar, por ejemplo, este 12, le doy enter y ya nos pudo guardar. En el momento en que se intentó hacer el registro y nos generó ese error, de todos modos él generó ese autoincrement, ese ID lo generó, pero pues por eso es que nosotros vemos acá que aquí este quedó en 3, el que era 2 pues se perdió, y esa es la forma como las bases de datos digamos trabajan. Bueno, vamos a cerrar y voy a repetir el proceso de ingreso para que puedan les quede acá en el video cómo volver a ingresar a la base de datos. Voy a cerrar, entonces voy a volver a ingresar a SQL Server. Igual le damos conectar. Si nosotros vamos a bases de datos, ya aquí nos aparece agenda, y en agenda si vamos a las tablas, abrimos la pestaña, nos aparece personas y yo puedo editar o puedo automáticamente hacer seleccionar las primeras mil filas, que haga la sentencia select. Aquí aparece el select y acá abajo aparece lo que él encuentra donde él hace la consulta. Bueno, hasta aquí el video de cómo crear una base de datos en SQL Server utilizando la herramienta Management Studio.